¿Qué tal, amigos de Detrás del Podio? Bienvenidos al Gran Premio de Abu Dhabi y por supuesto última carrera del año, la temporada más larga que hemos visto durante toda la época de la Fórmula 1 y ganador Max Verstappen, que nuevamente se lleva un gran premio a su bolsillo, rompiendo todos los récords sabidos y por haber durante este año. Y tenemos un Red Bull además que fue ultra dominador y que el único que lo logró fue Carlos Sainz, derribar en Singapur, pero el resto fue todo Red Bull y todo aplausos para la escudería austríaca. Pablo, ¿cómo viste esta carrera? Que no sé si nos dejó tanto ahí, obviamente sabíamos que por la victoria era difícil, pero en la zona media, al final de la carrera, algo vimos. Hola a todos. A ver, sí, una carrera donde llegamos con algunas incógnitas. En particular, yo creo que la más interesante, ¿cierto?, era el duelo por el segundo lugar del campeonato de constructores y en menor medida yo te diría el cuarto lugar de pilotos, ¿ya? Yo creo que el foco estaba un poquito más el de constructores y quizás algunos duelos individuales entre equipos, como por ejemplo dentro de Ferrari mismo, ¿cierto? Leclerc, Sainz, algún otro por ahí, Gasly, Ocon. Claro. Así es. Así que efectivamente fue una carrera que tuvo quizás un inicio con un par de chispazos, entró después en una letanía, ¿cierto? Donde al final no hubo ni siquiera incidentes muchos, pero que ya yéndose al final terminó con un poquito de emoción, ¿cierto? Con este tema de estas estrategias para tratar de Ferrari y Mercedes de asegurar ese segundo lugar, ¿ya? Yo creo que ahí es donde vivimos quizás un par de vueltas como un poquito emocionantes, pero que también se dieron producto de otras malas decisiones y malas estrategias y malas carreras de, por ejemplo, Sainz y Hamilton en particular. Así que yo diría que me concentraría como en esas cosas, como los temas importantes, y el resto, algunos pinceladas por ahí, como yo creo que una buena carrera de Yuki Tsunoda y cosas así. Vimos una carrera de Charles Leclerc que la manejó bien nuevamente y que incluso en algún momento dentro de la carrera pensábamos que iba a una parada y terminó siguiendo el esquema de dos paradas, con un muy buen ritmo, sin mayor degradación y con un Russell que venía detrás tratando de hacerle un undercut, de poder acercarse lo más posible, pero el Mercedes tampoco tenía el resto como para atacar a Leclerc, pero sí estar cerca lo suficiente como para llevarse el campeonato, ¿cierto? El segundo lugar del campeonato de constructores, con un Hamilton desaparecido desde la quali, y con un Sainz lo mismo, que en Q1 termina cayendo, y un Hamilton que en Q2 termina cayendo, y los dos sin ritmo, y con un Carlos Sainz además muy perdido en la carrera, con una estrategia que Ferrari pareciera que se arrepiente a mitad de camino cuando le dan una estrategia como de una parada, pero después ven que degrada y lo hacen entrar. Se olvidan de colocar las medias, sale con duras, pero tienen que colocar las medias y no lo hacen. La verdad que extraña la estrategia de Ferrari ahí con Carlos, muy perdido. Sí, la verdad es que, como tú dices, yo creo que fue un arrepentimiento de última hora, porque si no, no se explica, ¿cierto?, el alargar tanto ese primer stint. No se explica que no hayan entendido que la Ferrari va mucho mejor con el medio. Entonces, si ya te la jugaste al principio para ir con duro y stint largo, después volver a poner otro stint de duro, al final jugaron, ¿cierto?, como ellos mismos dijeron, a buscar un safety que nunca llegó. Pero lo más extraño que me da acá es que estamos viendo un fenómeno al inverso, ¿cierto?, donde muchas veces le criticamos a Leclerc ser pasivo y no él estar llamando un poco el pitbull diciendo, oye, quiero hacer esto, quiero esta otra cosa, hagamos aquí o acá, que era una cosa que Carlos sí había hecho muchas veces. En este caso, Carlos, de lo que escuchamos decir es, oye, ¿qué estamos haciendo? Más que otras veces de ser más agresivo con eso, me sorprendió ahí. Claro, no sé si un poco culpa por la mala clasificación que había hecho, pero sí, me faltó algo más, pensando en que él se jugaba dos cosas. Una era que él tenía una ventaja que era amplia sobre Leclerc. De hecho, yo pensé que iba a asegurar fácilmente antes de este fin de semana la cual es su puesto, por decirlo así, de uno en Ferrari, de uno como resultado este año. Pero mandó todo al carajo en eso, Leclerc lo termina pasando y termina no ayudando al equipo en conseguir el segundo lugar. Entonces,
muy raro el haberlo visto, yo creo que tan pasivo, no sé qué hubo ahí. A diferencia de Leclerc, como lo he nombrado, que yo creo que tuvo un final de temporada muy bueno, donde ya lo vimos, al menos las últimas dos carreras, él siendo más protagonista, ¿cierto? De su estrategia, él conversando, pidiendo cosas, más atento a qué es lo que otro que pasaba. De hecho, pues vamos a ir quizás más al detalle, pero eso, solicitando información y él mismo proponiendo cosas, yo creo que es algo que se le está pidiendo para también, ¿cierto?, el fondo decir que lidera el equipo, no solo que es el más rápido en algunos sectores, el más rápido en clasificación, sino que eso lo transforme a ser un poquito más estratega. Y con una estrategia extraña, ¿cierto? Dejando pasar a Checo Pérez, que tenía una sanción de 5 segundos al final de la carrera, y tratando de después frenar a Russell para que Checo quedara dentro del podio. O sea, básicamente le estaba regalando un podio a Checo, pero con ese gap de puntos, Mercedes no era rival por el segundo lugar, lograba los puntos, o al menos eso es lo que se intentaba, pero que tampoco fue una estrategia bien ejecutada, se hizo al final, Es que por fue eso fue más muy improvisada desde el confuso. piloto. Claro, entonces que, claro, pedirle, exigirle, como decían, que en la última vuelta más encima estuviera preocupado de frenar más en ciertas curvas para que Russell sacara más en el fondo gap. Es como, ya te creo si es que hubiese sido una estrategia como preparada desde antes. Yo creo que dentro de la improvisación ya era exigir demasiado. Que él mismo propusiera eso de ver de qué forma ayudar a Checo, de darle primero, cierto, un poco rebufo, después incluso dejarlo pasar para que pudiera hacer el gap. Yo creo que se lo valora bastante. Ahí lo que extraña es que no hubiese venido antes desde el equipo la orden con hartas vueltas previas, en el fondo viendo cómo iba la progresión. Y que pasó lo mismo con Sainz, o sea, de verdad que el muro pareciera que no estaba atento o no lograba cuajar una estrategia real como para quedar en segundo lugar. Y eso un poco decepciona en términos de que qué tan preparado está Ferrari para ir a pelear después con Red Bull cuando tengan el auto. Ah, sí. Porque finalmente, aparte del auto, estas cosas son definitorias, o sea, definen campeonatos, definen carreras y que a la larga te pueden dar, obviamente, o el campeonato de constructores o el de pilotos. Eh, O sea, muchas veces, por ejemplo, discusiones que uno tiene, los fans, que sí, o sobre todo, por ejemplo, en el caso de Checo, que parte de atrás, pero con ese auto es fácil llegar arriba. Pero claro, no es tan trivial. O sea, sí, obviamente con el mejor auto se va a hacer más fácil, pero tienes que, obviamente el equipo le hace una buena estrategia para el fondo el auto que tiene y lo van cuidando para que en el fondo él pueda ir haciendo la progresión. En este caso ya vimos por cómo terminó Leclerc que el Ferrari no era un mal auto, o sea, Leclerc no le íbamos a pedir, o sea, a Sainz llegar al podio, pero sí que avanzara más o menos a lo largo de la carrera, fuera ganando posiciones. Pero si la estrategia no te ayuda y él tampoco en el fondo quizás trató de forzar un cambio, era difícil. Totalmente. Y por otro lado, otro que estuvo perdido fue Hamilton, como lo dijimos, que no fue ni capaz de alcanzar a Yuki Tsunoda en la última vuelta. Lo pasa mal y Yuki le devuelve el adelantamiento, dejándolo bastante en ridículo y con un Hamilton que además estaba muy descontento con el auto. O sea, incluso yo diría que lo vi más descontento con este auto que con el auto del año pasado. Que el año pasado sí que era una porquería, que saltaba por todos lados, que no tenía ningún arreglo, pero este ya termina odiándolo definitivamente. Yo creo que es un poco por las expectativas que se generan, ¿cierto? Yo creo que él ya como que dijo, está bien, el año pasado se la dio. Se la dio al equipo, le dijo, probaron su Concepto. proyecto que no funcionó. Él mismo fue parte, como hemos dicho varias veces, de testeo de evoluciones, ¿cierto? Mientras a lo mejor Russell iba con un auto más como estable, por decirlo así, más continuo. Hamilton probaba distintas cosas buscándole. Y él de haber dicho, está bien, el primer año me sacrifico. Cuando ya parten este año y tienen que también rehacer el concepto a mitad y tiene algunas carreras como más buenas y otras más malas, yo creo que eso le genera como expectativas y una decepción mayor. Más que el auto, claramente yo creo que es mejor que el del año anterior. De hecho, Hamilton termina tercero en el campeonato de pilotos, pero es eso, en el fondo, el que no pueda confiar de una carrera a otra, tener como tanta diferencia, yo creo que es lo que lo termina decepcionando más. Y en esta carrera que me encima también, claro, aparte Yuki con Alonso también tiene algunas batallas, ¿cierto? Donde, que es otro que también se quejó harto del auto, y que lo termina también pasando como, y dejando bien atrás. Totalmente. Y así se desarrolló la carrera y termina Mercedes por sobre Ferrari.
pero la verdad que pudo haber sido más emocionante la batalla de haber estado Sainz o de haber estado un poco más envuelto en. De ahí un McLaren que básicamente peleaba por un Lando Norris que tenía que ser el cuarto lugar y asegurar el cuarto lugar de constructores, no por si existía algún tipo de sorpresa. Aston Martin podía aparecer, Alonso siempre está ahí. Y una carrera muy pareja de McLaren, la verdad que no demostró mucho, no es un circuito que sea cómodo de McLaren, siempre lo he dicho, Pero pero con un Lando Norris que estuvo a punto de hacer la pole el día eso, sábado, pero que no la concreta porque además viene empujando de más el auto. Y es esos tipos de errores que Lando Norris aún tiene y que aún no logra concretar y que lo vimos muy decepcionado con Sigo mismo. Vimos que declaraciones derechamente así como para qué vengo los sábados, la verdad que no, de verdad estaba muy decepcionado. sí, eso mismo te decir, un auto que al parecer mostró ser rápido una vuelta y que a ratos también en pista lograba como empujar, pero como que eran ratos o ventanas de Ventanas muy empuje que son muy específicas, cortas, sí, muy exacto. cortas, sí. Como que no logra ser consistente en el largo. Piastri lo mismo, bueno, lo hemos visto siempre que todavía tiene problemas con los manejos y pierde rendimiento muy fácilmente. Y eso sí, eso es un síntoma, ¿cierto? Muchas veces del auto, que tienes que mantenerlo en ciertas ventanas, si lo sobreexiges, pierdes rendimiento rápidamente y caes. Totalmente. Y un Piastri que, como dijiste, se le cae el rendimiento y la verdad que no lo vemos batallar tan bien en ciertas carreras. Aún le falta entender el auto, le falta entender quizás el manejo de neumáticos, pero al menos para cerrar, yo diría que por lejos fue mucho mejor actuación que la que tuvo Daniel Ricciardo el año pasado con McLaren. ¿Eh? Sí, total. Solo por pegarle a Ricciardo. Por otro lado, Alonso, una carrera correcta, ahí peleando con su Aston Martin, que alegó bastante con respecto a la velocidad No, en punta, ¿no? En recta. Somos el auto más lento en recta y la cuestión, y peleando un poco por la radio. Un poco en el estilo de Alonso cuando no está contento, ¿cierto? Con las evoluciones del auto y que no le da para competir, obviamente, mano a mano. Pero por otro lado vimos un Yuki Tsunoda con un Alfa Tauri que tampoco es un gran auto, pero clasificó muy bien, sexto, y lideró un par de vueltas de la carrera, dándose gustito de la despedida de Frank Tost, probablemente por ahí, liderando unas 5 vueltas dentro del Gran Premio, lo cual llama la atención obviamente, y logra un octavo lugar sobre Hamilton, que lo dijimos por ahí, batallando, peleando con un Yuki correcto, y que bueno, no escuchamos las radios de Yuki, pero por ahora fue una buena carrera y correcta, que es un poco lo que se pide para alguien que lleva 3 años en la Fórmula 1. Y que yo creo que hizo pasar más de un susto al equipo Williams. Yo creo que Además, en Williams estaban más preocupados de ver cuántos puntos iba a sacar Yuki. Recordemos que estaban a 7 puntos de distancia, era difícil, porque para eso tenía que salir un par de puestos más arriba, tenía que haber salido sexto. claro. Pero bueno, estuvo ahí, se tiró también con una estrategia que al final que yo pensé que lo mismo, si Yuki pudo ser consistente con su estrategia, ¿por qué Sainz al final no pudo hacer algo similar? No lo entiendo. No se entiende la verdad. Pero esas pinceladas nos dejaron un poco el Gran Premio. La verdad que Abu Dhabi, aparte del 2021, nunca da muy buenas carreras. Es un circuito bien Es un malito. circuito bastante plano, bastante... Eh, levantando los hombros nomás. No da mucho para describirlo. Como por ahí escuché un comentarista de un circuito como hecho más que nada para el show como de cierre de año, ¿cierto? Donde pongámosle como una bonita transmisión, los jeques, qué sé yo, y cierta parafernalia para despedirse, pero no es un circuito tanto para ir a competir, a pesar de que se han definido varios campeonatos, claro. Pero no es un circuito que le saque lo máximo a los pilotos. Totalmente. Piloto del día, Pablo, para ti, ¿quién fue? ¿A quién escoges? El último del año. Ya como llevo un par de semanas dándoselo a Leclerc y van a ser repetitivo, esta vez se lo voy a dar. Yo creo que Yuki tuvo una buena carrera y algunas veces hemos dudado de él, le hemos pegado, ¿cierto? al capo. Pero creo que sí, nos dio algo espectáculo, así que se lo voy a dar a Yuki. Bueno, este año hemos conseguido harto en el piloto del día. La verdad que siempre es como que se nos ha dado en algunos circuitos que hay uno que destaca más por algún tipo de
porque el circuito se le adaptó mejor al auto y por eso tiene una buena remontada, una buena carrera con cierta estrategia. Y en ese sentido Yuki, piloto del día totalmente, no se vio errático, no cometió errores, así que y es un poco lo que se le ha pedido y lo logró. Así que ojalá mantenga así, porque el próximo año ya tiene el asiento asegurado y bate a Ricciardo este año. Vamos a ver, o al menos este tramo, cierto, que estuvieron juntos. Vamos a ver cómo anda el próximo año, pero si sigue así, Ricciardo va a tener bastante pena, bastante trabajo. ¿Quién no corrió el día de ayer, Pablo? ¿Con quién te quedas? De pura rabia se lo voy a dar a Sainz, ¿no? Porque que no, termina retirando el auto en la última vuelta. Además, Ferrari le pide retirar el auto, si ya no tenía ningún sentido. Ni siquiera la vuelta rápida, ¿no? Claro, no, pues, o sea, por último, claro, robar un punto, pero no le alcanzó ni a dar, así que, no, perdísimos así que, bueno, pues, ¿sabes? Yo creo que los otros pueden haber sido ahí entre Joe y Sargent también, que son los que terminan. Magnussen también, que no lo vimos todo el fin de semana. Hülkenberg al menos clasificó mucho mejor que Magnussen no se vio, la verdad que mala estrategia, mal ahí. K-Mac para un año que yo diría que fue bastante regular a malo para Magnussen, y con un Haas que termina último, con una pareja de pilotos que tiene experiencia y que son rápidos, pero el auto se cae en rendimiento, pero sí con chispazos que vamos a ir analizando probablemente en un video de final de año, donde los vimos con algunas buenas clasificaciones, pero solo queda ahí, solo en promesa, y no se ve bien el futuro para Haas. Nota de la carrera, Pablo, ¿con qué te quedas? Era un 5. Bueno. Sí, la verdad que hubo un momento que fue como, vámonos a dormir y punto, hasta que llegue el pit stop, el primer pit stop, y después lo mismo en el segundo. De hecho, en la transmisión mismo lo recalcan, en el fondo, cuando llega un momento donde no habían autos a distancia de res. Estaban todos a más de un segundo. Exacto, y era trencito y no había, a diferencia del principio, que hubo un rato que fue un trencito largo de puro DRS, después se empiezan a separar y quedó un trencito donde había 0 DRS. Entonces al final opciones de adelantamiento muy poco. Sí, yo igual coincido, un 5 para esta carrera, la verdad que bastante, que dejó que desear. Incluso yo le pondría un 4, la verdad que no, la dejo en un 4. Se nos acaba la temporada. Vamos a ir con un video de final de año para hacer un resumen, ¿cierto?, de una temporada que dominó Max y que por lejos la llevó a su favor. Ganó todo lo que tenía que ganar. Solo le faltaron, ¿cuánto? 3 carreras por ganar. Así que la verdad que un año, yo diría que en cuanto a emociones con respecto a quién era el campeón, la verdad que nosotros lo sabíamos desde la 6ª carrera, ¿cierto? Lo dijimos, Max es campeón, está acá. Así que nada, a esperar que el 2024 ojalá sea mejor. Ojalá. Sí, ahí lo complicado es que no vienen grandes cambios, que uno puede decir, oye, algún equipo irá a encontrarle como alguna salida, ¿cierto? Algún cambio interesante. Apostar un poquito más que nada a las evoluciones, lo que hayan aprendido, y que alguno de estos se esté guardando, ¿cierto?, una mejora que no haya querido mostrarla durante esta época. Pero está duro. El mismo Hamilton lo dijo, oye, Red Bull dejó de evolucionar el auto en agosto y aún así nos saca 20 segundos. Lo que deben haber estado haciendo estos meses para el del próximo año, ya partimos lejos. Así que está difícil. Está complejo. Y lo último que nos queda es saber si es que Sargent va a seguir en la Fórmula 1 en el 2024, que Williams dice que aún no lo confirma, así que debería salir de aquí a final de año la confirmación y veremos si es que se queda el de Estados Unidos, que no veo por qué no. Claramente no es un piloto que genere algo. Ni siquiera una buena carrera o banderas rojas, no genera nada, entonces... Y hay que ver si es que aparece otro piloto con mayor flujo de caja finalmente para quitarle el asiento. Sí, yo creo que la tincada que me da también de las últimas radios es que es probable que se quede, como tú dices, van a apostar, yo creo que sí, ahora fuerte, a meterlo más, al menos en Estados Unidos. Al final lo hemos visto, en Sargent no lo conocen allá tampoco. Estados Unidos tiene muchas otras categorías que, si bien la Fórmula 1 ha tenido un auge,
probablemente conocen a los grandes pilotos. A Sagan en particular no, porque cuando ven a un piloto americano buscan a los de sus competencias más locales. Así que me tinca que va a venir como un último año de ver, como más encima tuvo actuaciones más o menos razonables en Estados Unidos, van a tratar de darle eso mismo un poquito más allá y ya si es que quizás no funciona, para afuera. Y es lo que vemos con Haas, que Haas tampoco mueve gente, tampoco, a pesar de la figura de Gunther Steiner, ¿cierto? Que supuestamente el público estadounidense engancha mucho con Drive to Survive, y ahí el protagonista es Gunther, sobre todo en las primeras temporadas. Tampoco engancha al equipo Haas con la cultura gringa como para que esté lleno de banderas y que existe un fanatismo real. Al final, si tienes un piloto que manda y que manda resultados y que está arriba peleando algo, obviamente van a caer fanáticos. Finalmente eso es lo que brilla más allá de la bandera en este caso. Gracias. Así que bueno amigos, nos vemos. Muchas gracias por habernos acompañado durante toda esta temporada. Esperamos vernos durante el 2024 y gracias por habernos apoyado y por estar ahí. Siempre déjenos sus likes y dejen algún comentario gracias de lo que quieran, quizás en particular algo para un video final de no sé, alguna análisis o detalle en particular que les gustaría escuchar. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao.